Pues hola, una vez más aquí. Aquí tenemos el circuito que resolvimos ayer por los métodos ya planteados por el teorema de Thevenin, teorema de Norton. Ahora en la segunda etapa vamos a ver el análisis resolviéndolo por mallas y comprobándolo por nodos. Tenemos este circuito por tal razón que es lo que vamos a hacer ahora por el método de mallas. Bueno, recordando que este método pues se auxilia aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones. Y lógico es que como resultado de esa ley de Kirchhoff de tensiones vamos a obtener nosotros esas leyes en forma matricial de cada una de las mallas. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Vamos a establecer una corriente primeramente de mallas en el circuito y de acuerdo a la polaridad de la fuente, que aunque en esta malla la corriente está en este sentido, en esta malla la corriente estará en este sentido, en el inferior, pues respetando la polaridad de las fuentes, tendremos estos sentidos. ¿Sí? Ya tenemos el sentido de corrientes, ahora estipulamos un número en las mallas. Yo puedo poner aquí que la malla 1, la malla 2, la malla 3 y la malla 4. De acuerdo a estas características, ya nosotros podemos hacer el planteamiento en forma matricial de ese ejercicio. Por tanto, en forma matricial, nosotros tendremos la matriz de esta manera. Tenemos en la malla 1, tengo 300, entre la malla 1 y la malla 2 está el 100 con el mismo sentido y no tengo corrientes en estas otras columnas de este renglón. Ahora, ¿qué sucede? Para la malla 2 yo tengo el 100, tengo la suma 175 y también no tenemos elementos de estas mallas en esa. Ahora, ¿qué sucede para la malla 3? Tengo tampoco elementos, pero elementos, la malla 3 tengo ahí estipulada por quién, por 125, 50 más 75 y tengo 50. Acá, ¿qué es lo que voy a tener en la otra malla? Nosotros tenemos 0 con 0, 50 y 50 más 20 más 50 son 70. Entonces ahí ya tengo esto en forma matricial. Lógico que lo que vamos a terminar, la corriente I1, la corriente en la malla 2, la corriente en la malla 3 y la corriente en la malla 4 y su término de tensiones, tengo aquí, voy a tener que será 80 en esa malla, 50, 80 y 50. Por tanto, la respuesta de esta acción en forma matricial, ¿sí? ¿Cómo lo voy a estipular? En forma matricial, este sistema me va a quedar donde las corrientes I1, la corriente I2 y la corriente I3 va a ser de lo siguiente: 0.211 amperes, I2 igual a 0.161 amperes y I3 es igual a 0.496 amperes y la I4 va a ser igual a 0.360 amperes. Y ahí tengo la respuesta en forma matricial. Ahora, ¿qué sucede? En la corriente I en nuestro circuito, aquí la tenemos, la corriente I, sí, está dada por quién, por I3 más la I4, entonces tengo que la I en la de 50 es igual a I3 más I4, por lo tanto en la I de 50 a que será igual, ¿sí? Aquí tenemos la I de 50 será igual a I3 que es 0.496 amperes más la I4 que es 0.360 amperes. Por lo tanto, la corriente en la de 50, sumando esas dos, me va a dar una corriente de 0.856 amperes, que es el resultado que ya habían visto anteriormente por el método de Thevenin y método de Norton. Entonces ahí tenemos ya resuelto nuestro circuito en forma,
completa aplicando el análisis de mallas. Lo dejamos para que lo visualicen, lo interpreten y lo puedan estudiar. Quiero ser muy claro, esto ya da como resultado la ley de Kirchhoff de tensiones. Lógico, al alumno debe establecer ley de Kirchhoff de tensiones para llegar a esta matriz, ¿sí?, de 4×4 y poder obtener los resultados. Ok, entonces ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero resolviéndola por el método del análisis de nodos. Con este pequeño fondo musical de tranquilidad podemos nosotros poder comprender, ¿sí?, el planteamiento de todo este tipo de ejercicios y hacer la mejor apuesta sobre el proceso de aprendizaje aplicando estos teoremas en el análisis de los circuitos eléctricos o redes eléctricas. Por lo tanto, ahora vamos a establecer la solución haciendo o aplicando el análisis de nodos. ¿Qué es lo que sucede? Primeramente vamos a cuantificar cuántos nodos tenemos en el circuito. Aquí tengo un nodo, aquí tengo otro nodo, aquí tengo el otro nodo y aquí tengo el otro nodo. Por lo tanto, es un ejercicio que tiene 4 nodos, ¿sí? Y tenemos el nodo intermedio, que es en donde tenemos en donde concurren más conexiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros tenemos 5 nodos y el nodo de referencia, que va a ser el nodo donde, recomendándose según el axio Armand, o sea, un axioma Armandos, quiere decir que nosotros tenemos aquí el nodo 1, ¿sí? Tenemos por acá el nodo 2, el nodo 3, el nodo 4. ¿Y qué es lo que va a suceder? Vamos a elegir el nodo de referencia, aquel nodo donde las polaridades de las fuentes independientes de extensión es el negativo, primero. Segundo, establecer aquel nodo de referencia donde tengamos mayor interconexión de elementos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por lo tanto, el nodo de referencia es aquel donde tenemos mayor, ¿sí?, conexión de nodos, y ese es el nodo de referencia y le llamamos nodo 0. Por lo tanto, nosotros lo que debemos establecer es un voltaje V1, el voltaje 1 con respecto al nodo de referencia, el voltaje V2 con respecto al nodo de referencia, el voltaje V3 con respecto al nodo de referencia y el nodo V4. Sí, entonces ahora sí hay que estipular en este nodo qué vamos a hacer ahora. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacíamos? Comprendiendo qué es lo que hacíamos para hacer mallas. Establecíamos una ecuación de mallas o de lazos. Ahora vamos a establecer una ecuación y ahí partíamos de una ley de Kirchhoff de tensiones. Ahora vamos a establecer una ecuación de corrientes para obtener tensiones. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aquí yo tengo estos nodos y aquí también podemos comprender nosotros, visualizar que aquí tenemos dos supernodos. Tengo este nodo B3 y este nodo B2. Por lo tanto, nosotros ya tenemos ese voltaje del nodo 3 con respecto al nodo de referencia. El nodo 3 va a ser igual a 50 volts y el nodo B2 va a ser igual a 80 volts, de acuerdo a los supernodos. Por lo tanto, yo nunca voy a establecer una ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo B1, donde qué es lo que sucede. Aquí tengo una corriente que está entrando, otra corriente que está entrando y una corriente que está saliendo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a establecer esa acción? Aquí le llamamos I1, le llamamos I2 y le llamamos I3.
Por lo tanto, la ley de Kirchhoff de corrientes o de nodos va a hacer que las corrientes que entran I1 más I2 es igual a las corrientes que salen. Y ahí establezco la ley de Kirchhoff de corrientes, o sea, partimos una ecuación de corrientes para obtener una ecuación, ¿sí? Una tensión de nodos. Por lo tanto, ahora vamos a establecer las corrientes parciales. ¿Qué me dice la corriente parcial I1? I1, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos en este nodo I1, ¿a qué va a ser igual? Aquí la I1, que voy a tener, aquí sí la que va a entrar, aquí es la I1, aquí es la I2, y aquí será la I3, que establecemos esa corriente parcial. La I1 va a estar igual a ¿quién? A B2, ¿sí? A B2, porque es positivo al negativo, aquí va a ser B2 menos B1 sobre 200 más la I2. La I2, la que tenemos acá, está establecida por ¿quién? Con la corriente parcial entre B3 menos B1 sobre 75, y esto es igual a la I3, que son B1 entre 100. Estableciendo esta ecuación, nosotros vamos a tener que de lo siguiente, que la B1 va a tener 1 sobre 200 más 1 entre 75 más 1 entre 100 más B subíndice 2, que multiplica a menos 1 entre 200 más el B3, que multiplica a menos 1 entre 75, y esto es igual con 0. Sustituyendo los valores de las tensiones ya conocidas, B2 en este circuito, nosotros vamos a establecer que B1, ya sustituyendo valores, B1 va a ser igual a 1.065 sobre 0.0283. Por lo tanto, yo tengo que la B1 va a ser igual a 37.68 volts. Si se alcanza a visualizar, ahí lo tenemos, esa corriente parcial B1 de 37.68, aplicando la ley de corrientes en el nodo B1. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a suceder en el nodo B4? El nodo B4 es el nodo inferior, ¿sí? Y aquí le vamos a establecer una corriente que está entrando, de acuerdo a la fuente, una corriente que está entrando, una corriente que está saliendo, ¿sí? Y ahí le vamos a llamar ¿qué corrientes? ¿Sí? ¿Cómo le llamamos esas corrientes aquí en el nodo B4? Aquí. En el nodo B4 tengo una corriente aquí, tengo otra corriente aquí, y tengo la corriente que está entrando al nodo de referencia, y la vamos a estipular como I4, I5 y la I6. Por lo tanto, la ley de Kirchhoff de corrientes en eso no son, me va a decir que las corrientes que entran I6 más I4 es igual a la corriente que es la I5. Ok, vamos de acuerdo, vamos en la misma secuencia, en la misma frecuencia. ¿Sí? Más que aquí, disculpen la imagen de la lámpara, que es la que no está. Ok, bueno, ya tengo esas corrientes. Ahora, ¿cómo establezco las corrientes parciales I1, I4, I5, I6? Notemos que aquí que la I4 va a ser igual a B3 menos B4 sobre 20, más la I6 sería B2 menos B4
sobre 75, y esto va a ser igual a B4 sobre 50. Reduciendo ahí términos, nosotros vamos a tener que esta ecuación nos va a quedar como 0 más B2 que multiplica a menos 1 entre 75 más B3 que multiplica a menos 1 sobre 20. Esto iba a decir igual bueno, que lo pasamos esto, pasamos todo para acá, esto va a ser igual a esto más la B4 que multiplica a 1 entre 20 más 1 entre 75 más 1 entre 50, y esto es igual con 0. Reduciendo términos, ¿sí? Y sustituyendo B3 y B2 en esta ecuación, nos va a quedar que B4 va a ser igual a 3.664 entre 0.0833, y esto va a ser igual a 42.813 volts. Y este término, este B4, es el que va a relacionar la tensión con el elemento que se quiere conocer. Entonces la corriente I en la de 50 es igual a ese voltaje de 42.813 entre 50. Por lo tanto, la I de 50 nos va a dar un valor de 0.856.2 amperes. Y regresamos y checamos y tenemos ya la respuesta de la igualdad y resuelto por los 4 análisis: Thevenin, Norton, mallas, en este caso nodos. Ok, te a definir pues los otros sistemas, si ustedes gustan y quieren, por medio de la superposición, que esa sería en el siguiente video, para poder también definir el teorema de la máxima transferencia de potencia. Y este sería la siguiente etapa. Entonces este lo dividimos, para no hacer el video muy extenso, en 3 etapas. La primera etapa es resolver el ejercicio por el método Thevenin y Norton. Esta segunda etapa es Norton y mallas. La tercera etapa va a ser la superposición y el teorema de la máxima transferencia de potencia, que es la tercera etapa en el siguiente video. Entonces aquí tenemos la respuesta y vean la secuencia de cómo se resuelve el análisis circuito, y en este caso aprovechamos, ¿sí?, la acción de los supernodos. Lógico, yo pude haber combinado este circuito para cuando resolvamos mallas, pues en lugar de tener esta fuente de tensión, que fuera una fuente de corriente, ¿sí? Y aquí le ponemos un determinado valor a esa fuente de corriente X. Entonces ya lo puedo resolver por mallas. Si lo resuelvo por mallas, allí tengo una super malla. Si lo quiero hacer por nodos, ahí tenemos también un supernodo. Pero bueno, sí, sería complementarlo más de acuerdo a la disposición de lo que se quiera enseñar y lo que se quiera aprender. Ok, entonces vamos a quitarle la penumbra de las lámparas, y aquí tengo el circuito. Y este es el análisis de nodos, que a veces muchos jóvenes se confunden porque no saben definir o interpretar o visualizar dónde existe un supernodo. Estamos hablando aquí, lógico, el circuito original, para que no se me confundan. Esto más era la explicación de este elemento, y aquí era menos, aquí era más, y aquí teníamos los 50 volts, para que no se me vayan a confundir.